Bien, entonces nada, lo que dice el teorema de Stokes, medio como que de una forma simplificada, sin ir en mucho detalle de las hipótesis, es que medio como que da. Ahora tenemos un campo, ahora tenemos un campo X de un cierto U en, en R3, está con U de tipo U es un subconjunto de R3, y lo que tenemos es esto, tenemos S incluido en U, una superficie, conta, supongo, no sé qué. Delta S la frontera, no sé, vamos a ponerle que es una curva C, una curva cerrada. Seguramente haya más hipótesis, curva cerrada, simple, regular, etcétera, pero también, para simplificar acá voy a decir eso nomás. Y bueno, está con un tema de orientación, ¿verdad? Lo que termina siendo el teorema es que somos que si tenemos que es esta vamos a pensar una cosa así. Acá tenemos S. Supongo que no sé que ese es un casquete acá, como el casquete como si fuera un casquete de esfera. Y acá abajo tenemos C. Entonces lo que nos dice el teorema de Stokes, básicamente nos vincula la inte- el flujo en la superficie S de algo con el flujo en la curva C. ¿Se acuerdan que Green nos vinculaba tipo una integral en el borde con la integral de algo adentro? Bueno, es algo muy parecido, nos vincula la integral en el borde de la superficie con la integral en algo de adentro de la superficie. Escribiéndolo bien en realidad lo que nos vincula es que el flujo en S del rotor de X de S es igual a esto de acá. O sea, donde esto, digamos, está es total, esto es como es un integral vectorial en superficie. Bueno, y esto es una integral vectorial en una curva, de un flujo. Yo servicio el teorema en general con siempre un detalle o sea, ¿cómo es? Creo que o sea, con la orientación correcta voy a poner, no sé cómo es la. Pero esto de la orientación correcta, no sé, no me acuerdo cuál es la palabra que se usaba ahí. ¿Verdad? En este caso, básicamente, sería esta orientación de acá. Que básicamente siempre se toman como que es la orientación, ¿cómo decirlo? A ver, acá, ¿cómo lo podemos decir bien? Igual, voy a fijarme en el teórico para ver bien para ver bien eso. Porque yo lo interpreto
estaba pensándolo como el tema de que queda a la izquierda de la superficie, pero hay que estar bien, bien seguro por las dudas. Tenemos el teorema de Stokes, 99. Acá habla de tipo orientación borde. Sí, con el vector normal de claro, el vector normal a la superficie apuntando a la cabeza, lo que se a la izquierda, claro, yo. Eso es el detalle que me faltaba. Pero claro, acá hay una cosa que no dije que es súper importante, que tiene que ser estamos hablando de una superficie orientada. Eso es súper importante. O sea, si una superficie no es orientada, no está orientada, no vale este teorema. De hecho, no podemos decir cuánto es la integral o sea, la integral en la superficie no podemos decir cuánto vale. Entonces, claro, supongamos que no sé, por ejemplo, tenemos la normal acá hacia afuera. Entonces, claro, la idea es como que si nosotros corremos la normal hasta la curva, que nos queda una cosa así, y nosotros pensamos que, no sé, vamos a hacer por ejemplo, y nosotros pensamos, no sé, hacemos como un dibujito, ¿no? Nosotros vemos tipo cómo queda la normal ahí en el borde, y hacemos, no sé, por ejemplo, pensamos un dibujito de un macaco ahí que, como tipo la normal, que pensamos que el macaco está recorriendo la curva en aquel sentido. El tema es que justamente, o sea, la izquierda del macaco queda hacia la superficie. Y eso es lo que se toma como definición de la orientación correcta. Que fíjense que nada, depende de cuál es la orientación de la superficie. Es como que, o sea, tiene la orientación de la superficie, el vector n, y bueno, como que recorren la curva. Imaginaos el macaco como parado tipo de la dirección de la normal. Y, y nada de eso, o sea, es la orientación correcta cuando queda el macaco con la izquierda hacia la superficie. Eso no sé si queda claro o no. Es más o menos parecido a lo de Green, solo que se agrega el tema de que hay que considerar la normal de la superficie. Pero si no queda claro, díganme. En todo caso, lo podemos verlo bien en el ejemplo puntual que vamos a hacer. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Está buenísimo. Demás, cualquier cosa me avisan. Ahora, lo que quería comentarles es que el hecho me parece bastante interesante, el hecho de que en realidad, ¿cómo es? Que yo sé que yo les comenté en un momento que el teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes en cierto sentido. Y quiero comentar por qué es eso. O sea, ¿por qué digo eso? Que el teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes. Y eso es por esto, pues supongamos que no sé, un campo, tenemos un campo F de un cierto U incluido en R2, en R2, que vamos a pensarlo como es, f de x y, es p de x y, q de x y tenemos nada, un cierto D incluido en R2, ¿no? Y usamos el teorema de Green, ¿no? Yo lo que digo es que podemos extender esto a R3, podemos extender esto a R3 de esta forma. Vamos a agarrar X, por ejemplo, de un U' incluido en R3, en R3,
y hacemos esto. X de X y Z es igual a P de X y Q de X y 0. O sea, un campo que la tercera coordenada siempre va a ser 0. Si se fijan, es un campo que no usa la variable z, no la usa nunca. Y nada, y la tercera componente siempre es 0. Es como la forma más, capaz más natural de extender el campo F. Y nada, y ahora lo que hacemos es consideramos el conjunto, si se quiere, la superficie S, que son así, los X y 0, tal que X y pertenece a D. Entonces lo que digo es que, supongamos que si D es si D fuera un disco así, entonces el S va a ser una cosa así. Va a ser básicamente el disco ahí el disco tipo en el plano aquí sí. Una cosa, pregúntenme si un momento algo no, si un momento algo no queda claro, pregúntenme. Pero nada, lo que digo que acá lo que hacemos es orientar con la normal, o sea, la normal hacia arriba, en el tipo hacia arriba del disco. Y nada, medio como que por lo que nos dice el teorema de Stokes, o sea, aplicando el teorema de Stokes a esto, lo que tenemos es que, ¿cómo decirlo? Lo que tenemos es que el flujo tipo en la frontera de S, de x de S, va a ser la integral doble en S del rotor de X de S. Y si hacen la cuenta, el rotor acá lo que les va a quedar, o sea, les va a quedar tipo 0, 0 o X menos PI. Eso porque nada, o sea, si se fijan en estas otras en estas otras coordenadas, le van a quedar, les va a quedar la tercera componente que ya es 0, y estas otras componentes les van a quedar derivadas respecto a Z, entonces van a dar 0. Y nada, y esto en realidad hay una propiedad que, acá hay una propiedad que está bueno usar, que no sé si la recuerdan, pero era que nosotros podemos acá pasar a hacer una integral en S de 0 a 0 QX menos PI, producto escalar con la normal integrado de S, ¿no? O sea, siendo que esto es la normal. Entonces, no sé si se acuerdan, es una propiedad que siempre cuando tienen una integral vectorial en una superficie, siempre pueden hacer, y si ya conocen la normal, que en este caso es sencilla, siempre es 0, 0, 1, entonces pueden pasar una integral escalar. Pero nada, entonces la conclusión es que esto es igual a la integral doble en S de QX menos PI. Y nada, y esto, nada, o sea, siendo esa superficie S, esto es lo mismo que, es prácticamente la integral en D, o sea, es igual a la integral en D de QX menos PI de X de Y. ¿Verdad? No entré en mucho detalle porque no le hice mucho, o sea, me salté con unas cosas porque no es tan importante esto, me parece. Pero un poco para no consumir mucho tiempo para no perder mucho tiempo de los ejercicios. Pero nada, lo que quiero que les quede es esto es esta idea de que en realidad generalizando así, pasando de R2 a R3 de esa forma y aplicando el teorema de Stokes, capaz tipo haciéndolo un poco más detenidamente, se puede ver que eso, que uno termina concluyendo el teorema de Green, por lo menos el teorema original de Green, no las formas esa, eso, la forma original del teorema de Green.
No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Pues sería esto lo que quería repasar como del teorema de Stokes. O sea, el teorema en sí con el tema de la orientación del borde, más esto de este detalle de que el teorema de Green se puede ver como como un caso particular, o como una consecuencia, si se quiere. Pero bueno, está. Entonces, no sé si hay alguien copiando esto. Cualquier cosa me avisan y vuelvo. Pero nada, yo por mientras lo que, o sea, nada, como siempre, si me avisan, yo después vuelvo avísenme cualquier cosa y vuelvo a cualquier hoja anterior. Al Zoom no me está ahí puedo hacer el práctico. Entonces hay que calcular la integral del rotor de x de s, donde s es una porción de esfera definida por esa cosa. Bien, con la normal exterior y eso. Ta. Yo creo que vamos a hacer un... hay varias cosas que hay que ver acá. Lo primero que hay que ver es, bueno, quién es el famoso campo X. Nos dicen que X es igual a X y Z, producto vectorial con 1, 1, 1. Nada, y el otro detalle que quiero anotar, voy a precisar, está normal exterior. Da. Esos son siendo que ya tenemos la curva parametrizada, esos son los dos detalles que importan. ¿Qué pasa acá? Eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, nada, ver esto, ver qué pasa. Ver capaz, si quieren, una cosa que ya podemos ir haciendo, porque me parece que lo vamos a precisar, es ver la fórmula específica de X. Para lo cual hay que calcular el producto vectorial. Lo que tenemos IJK, X y Z, 1, 1, 1, y tal, lo que esto nos queda, acá nos va a quedar Y menos Z, acá nos va a quedar Z menos X, y acá nos va a quedar, ¿qué nos va a quedar acá? X menos Y. Claro que sumando las tres componentes da cero sumar las tres componentes, pero nada, creo que igual eso capaz uno lo podría ver como tiene sentido, capaz porque como capaz el plano perpendicular a al vector 1, 1, 1 es el plano en el que suman cero, pero hasta eso no importa mucho. Lo verdad es que si se das cuenta bien, este sería el campo que vamos a estar integrando. ¿Cuánto hará el rotor? Yo creo que si le hacemos el rotor a este va a dar algo, por ejemplo, ya el QX menos PI va a dar una cosa, algo así como, bueno, va a dar 2. O sea, nada, no va a dar cero el rotor. Pues si yo hiciera la cuenta acá y digo el rotor y probar que el rotor es igual a cero, ya sé que la integral va a dar cero, pero no es el caso que el rotor de cero, me parece. Así que nada, vamos a seguir. Ahora está capaz no es el tema más o menos importante, la curva que teníamos específicamente, y la superficie y la curva, que capaz o sea, esta parte, la del campo vectorial, no era muy difícil, lo que era ya más trabajo era el tema de la superficie y la curva. Nosotros teníamos esto, teníamos la esfera,
Y la superficie en la que estamos integrando es un círculo así. Si quieren, puedo hacer un poco más que se note un poco que esto es pues ahora sí como tenemos una esfera con nada, es una esfera y eso, la cosa roja es un círculo que tiene su cierto centro, un cierto vector acá tipo V y un cierto vector W. Y, y una cosa importante es que esto acá de la normal exterior nos está diciendo, bueno, nada, que la normal es así. Ahora yo le digo, siendo que la normal es así, esta curva, ¿en qué sentido habría que recorrerla? O sea, mirándola de este lado, ¿habría que recorrerla en sentido antihorario o en sentido horario? Tal cual. Habría que recorrerla en este sentido. Y déjenme hacer otro dibujito, porque si lo miramos desde este ángulo nos queda una cosa así, pero si lo miramos desde otro ángulo, yo qué sé, si lo miramos de hecho desde el ángulo, o sea, si lo miramos de otro ángulo, tipo que este círculo torcido quede horizontal, vamos a ver una cosa así. O sea, desde otro ángulo nos va a quedar esto, más o menos, ¿no? O sea, esto es visto desde otro ángulo, siendo que en realidad la esfera sigue más hacia abajo. Ok. Esa fue algo demasiado fea. Capaz de que de por sí estaba medio mal dibujo, pero no importa. O sea, supongo que una cosa más o menos así. Pero nada, o sea, lo importante es que acá tenemos tipo la normal así, la normal siempre así. Y claro, pues si agarramos un punto de estos, un punto acá, por ejemplo, y queremos ver cuál es la orientación, no sé, mirando tipo este punto, ¿qué es lo que pasa? La normal es una cosa así. Eso vendría a ser la normal. Ahí le hice medio largo, pero está. En ese sentido, eso es lo importante. Déjeme capaz de hacerlo un poco más, no sé. Esto es lo normal. Entonces, claro, lo que hay que pensar para ver cuál sería la orientación correcta es en ese tema de, no sé, como si fueras un macaco acá parado. Imagínate que están ahí parados y están recorriendo la curva. Y tienen como dos posibles caminos para recorrer la curva. Uno es recorrerla tipo en este sentido y otro es recorrerla en este sentido. Pero yo digo, si se fijan, en el sentido violeta queda, digo, si lo recorren en el sentido violeta, la superficie queda a la derecha, si lo recorren en ese sentido. Tal cual. Eh, la superficie queda a la derecha, si lo recorremos en el sentido violeta, y si recorremos en el sentido rojo que puse, la superficie queda a la izquierda. Y acuérdense que estaba por definición, queda esta de acá, la que la deja la superficie a la izquierda. Siendo que eso nada del teórico nomás. Discúlpeme que detesto que zoom esto acá. Al andar sobre el borde con el vector normal de la superficie apuntando a la cabeza, la superficie queda a la izquierda. Alejo, para que copien se están copiando. ¿Se entiende esto? Cualquier cosa me preguntan, no sé si queda claro o no. O no sé si alguien quiere preguntar de esto.
Yo creo que al ser una cosa tan, ¿cómo decirlo? Viste que en realidad es una cosa muy intuitiva, ¿no? O sea, esto de decir que caminando en el borde de la superficie con la cabeza apuntando hacia la normal, la superficie te queda a la izquierda, ¿cómo decirlo? Es una noción como muy geométrica, no es una cosa muy formal. Entonces me parece que, o sea, digo, se puede formalizar, pero seguramente se puede formalizar, pero nada, la forma como lo presentamos en el curso, que creo que es la forma más sencilla de trabajarlo, es así, es como una cosa bien intuitiva, bien geométrica nomás. Entonces, sí, yo creo que conviene tipo graficar, siempre conviene graficar, tener una idea, porque si no, eso, porque si no, no hay forma de, me parece eso. O sea, estando definida de esta forma, con una noción tipo como intuitiva de caminar en el borde con la cabeza en la normal, no, me parece que sí, que hay que dibujarlo y ver y hacer este razonamiento. Pues sí, así verdad no se me ocurren, o sea, como no se me ocurre ninguna cuenta tipo que sirva así para eso, sí, no se me ocurre ninguna cuenta que así a mano que siga. Capaz que hay, puedo pensar para la próxima, pero así tipo rápido no se me ocurre. Y creo que la idea es más verlo de esta forma, pues. Salvo que en teórico hayan visto alguna cuenta que les permita ver si está bien orientado o no. O sea, si en teórico vieron, buenísimo, tal, lo pueden usar, pero si no, creo que la idea es hacer esto. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. También te espero ver si preguntarán, voy tipo copiando ¿cómo es? La parametrización que tenemos de la otra vez, que está creo que en la 61 sí. Y para hacer esto, lo que voy a hacer, como no puedo hacer copy-paste acá, voy a hacer un copy-paste en Zoom, siempre me jode cosas en Zoom. Este es el mejor copy-paste que puedo hacer. Ah, ¿qué pasó? Vale, pensé que me confundí el chat que me aparece, el chat del Paint con el chat del, agrando el Paint. A ver, ¿cómo hago acá? Qué quilombo esto. Ah, ya, al fin. Y lo que quiero hacer es reescribir esa cosa de ahí. Avísenme, por favor, fíjense si llego a escribir algo mal. Si yo paso algo mal, avísenme porque si pasa algo mal va a dar cualquier cosa. Pero nada, la curva es tipo alfa de tita es igual a... Igual, capaz que... voy a tratar de usar la fórmula, capaz la fórmula de arriba. C más coseno de tita por V más seno de tita por W. Creo que prefiero usar esa fórmula así nomás. Donde tenemos C es igual a un tercio, un tercio, un tercio. V es igual a menos uno sobre raíz de 3, uno sobre raíz de 3, 0. Y W es igual a menos un tercio, menos un tercio, dos tercios. Y yo pienso que capaz usando esto así se puede hacer sin tener que... Porque la otra cosa, o sea, la otra cosa es nada más desarrollar esas cosas.
Pero me parece que capaz que usando esto nomás podemos resolverlo. O sea, me parece que capaz que es más fácil resolverlo con esto, con esto nomás. Porque yo lo que digo es que teniendo esto así, o sea, primero que nada, una cosa que se observa es que esta parametrización alfa efectivamente recorre en este sentido. No sé si se dan cuenta de eso. Una cosa que anotar es que tita pertenece a 0,pi. ¿Verdad? Si se fijan, alfa de cero, que es alfa de cero da v, alfa de pi sobre 2 da w. Yo lo que digo es que alfa sale de acá, o sea, esto es el... A ver qué color uso este color. Yo digo, este punto de acá viene a ser alfa de cero. Este punto de acá. Ah, disculpen que escribí mal ahí abajo, pero ahora ya lo acomodo. Alfa de pi sobre 2. A ver, acá abajo escribí mal, porque esto no es sube, esto en realidad es C más V. Esto es C más W. No sé si se entiende esto. Entonces, la idea es que lo que termina pasando en realidad es que la curva alfa efectivamente, o sea, da la vuelta tipo en este sentido. Si se fijan, de hecho, pueden ver también que esto es lo que va a dar alfa de pi y acá abajo va a dar alfa de 3 medios de pi. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no? Lo que estoy diciendo es que efectivamente esta curva lo recorre en el sentido correcto. Y vas para usar la misma terminología que usa en acá. Bueno, con la orientación de borde compatible. Voy a escribir así. Nada, ahí va. ¿Alguna pregunta? Cualquier cosa me dicen, yo estoy atento. Pero nada, la idea ahora sería ver, bueno, calcular la integral. Porque a ver, estamos en todas las hipótesis y el teorema. Porque, o sea, en base a todo lo que... A ver, a cualquier cosa... Yo voy a pasar, pero me avisan si alguien quiere, si alguien quiere me avisa y vuelvo. Pues yo digo que, a ver, a nosotros lo que nos pedían la integral, el flujo en S de x de S. No, de hecho nos pedían el flujo en S de el rotor de x de S. Esto es igual por Stokes, es igual al flujo en la curva, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? La curva, bueno, nada, o sea, no le quiero poner alfa, le voy a poner delta S de x de S, donde delta S nada es esa curva roja. Vamos a decir que de hecho lo que estamos considerando para integrar sería este cacho de acá arriba.
Este cacho de arriba vendría a ser tipo el S que nos interesa, ¿no? Si no recuerdo mal lo que decía el ejercicio. La esfera definida con, y nada, y esto mayor o igual a uno, que sí que efectivamente es el cacho de arriba. Nada, eso. O sea, sí, sería efectivamente eso. Y podemos hacer esto que dice, que vamos a hacer esto otro, calcular. Al final lo que vamos a hacer básicamente va a ser calcular la integral. A ver, lástima que me quedó corrido, me quedó medio como que arriba de la. Ah, no, eso es porque tengo que subir esto un poco. Lo que vamos a hacer finalmente es calcular esto como la integral de 0 a 2 pi de x evaluado en alfa de tita, por escalar con alfa prima de tita. Para lo cual capaz que sí vamos a precisar la. A ver, vamos a ver las cosas por partes. Yo digo, alfa prima de tita, esto sería por definición, o sea, recordando tipo la fórmula, esto sería menos seno de tita por v más coseno de tita por w. Sí, eso también se puede hacer. Eso es cierto, es una buena observación. Ahora capaz después de terminar, capaz después de terminar vemos esa observación que me parece que está buena. Pero siempre es una muy buena observación. O sea, tenemos esto, alfa prima de tita es esto, y x de alfa de tita, acá capaz vamos a tener que usar el. Acá capaz lo que podemos hacer es agarrar y usar la definición original del x, me parece. Esto, ¿se acuerdan que como está definido el x originalmente, el x está definido como x y z, producto vectorial con 1, 1, 1? Yo creo que entonces capaz acá podríamos agarrar y decir que bueno, que esto es igual a c más coseno de tita v más seno de tita w, producto vectorial con 1, 1, 1. Capaz que, no sé, si sirve hacer eso. Y esto era bueno, nada, c era un tercio, un tercio, un tercio. Si se fijan, esto tal les va a quedar un tercio, un tercio, un tercio, producto vectorial con 1, 1, 1, más coseno de tita por v vectorial 1, 1, 1, que v era igual a menos 1 sobre la raíz de 3, 1 sobre la raíz de 3, 0. Y después que un seno de tita por el último que era tipo, creo que era. Ahora voy a verificar, pero creo que era menos un tercio, 2 tercios. ¿No? O sea, tenemos una cosa así. Este primer y sería calcular estos productos vectoriales. Seguro hacerlo de esta forma, podría haber, si se quiere, usado como es. Podría, si se quiere, haber usado esta, a ver, ¿cómo es? Podría haber usado esta fórmula de acá y sustituido tipo x por x y z con esta fórmula. O sea, eso era una posibilidad. Pero no sé, preferí tratar de hacerlo de esta forma. Y bueno, si se fijan acá, ¿cómo es? Este da cero, porque son vectores colineales. Si se fijan, el segundo es el triple del primero. Y bueno, los otros.
es hacer unas cuentas. Tipo, tenemos como dos cuentas que hacer, creo. Por una parte tenemos, a ver, voy a hacer un poco de lugar acá, que tenemos IJK menos uno sobre raíz de 3, uno sobre raíz de 3, 0, 1, 1, 1, pues para hacer el primero de esos productos vectoriales. Acá hay una cosa que siempre se puede hacer en productos vectoriales, que es sacar algo que está multiplicando toda una fila. Acá puedo sacar uno sobre raíz de 3 para tratar de equivocarme, bajar las probabilidades de equivocarme. Y acá tengo menos uno, 1, 0, 1, 1, 1, ¿no? Y acá lo que hice fue sacar, como esta fila está todo multiplicado por uno sobre raíz de 3, lo saqué para afuera. Que se acuerdan que es una propiedad del determinante, siempre que tienen algo que multiplica toda una fila, pueden sacarlo para afuera. A veces puede estar bueno para simplificar las cuentas. Y bueno, ya estaría quedando uno sobre raíz de 3 por, ahora tenemos uno. Acá en J vamos a tener uno. Y en K vamos a tener menos 2. Esto es... Y esto acá hay un detalle. Hay una cosa que no sé si ahora sí se encuentra o no, pero esto en realidad es... Déjeme cambiar un poco hacer un truquito acá. ¿Qué es esto? Esto es igual a... Yo puedo agarrar y multiplicar y dividir entre raíz de 3. Yo hago eso, multiplico y divido entre raíz de 3. Esto es raíz de 3 por... Ahora le pongo tipo menos raíz de 3 por un tercio menos 2 tercios. No, perdón. Menos un tercio, 2 tercios. O sea, lo que estoy diciendo es que ahora me come medio atravesada la cuenta, pero yo lo que digo es que efectivamente esto de acá es igual a menos raíz de 3 por W. A ver, ¿y por qué digo por qué pasa esto que queda un múltiplo de W? Esto en realidad es porque, a ver, si se fijan, porque en realidad, de hecho, el W y C forman tipo como una base. O sea, el motivo por el cual pasa esto es que si ustedes hacen, porque tenemos una cosa así en realidad. Acá tenemos V, acá tenemos W, y el 111 es una cosa así. Y de hecho, al ser de esta forma, lo que va a pasar es esto. De hecho, el producto vectorial de V con 111 está bien que dé una cosa opuesta a W. Y cuando es el producto vectorial de 11, cuando es el producto vectorial de W con 111, va a dar una cosa, o sea, debería dar una cosa como en el sentido de V. Lo cual es esto, tipo, esto acá abajo. I, J, cam por menos un tercio, 2 tercios, 1, 1, 1. Y así si quiere, también se puede sacar el un tercio por afuera para simplificar un poco. Menos uno, 2, 1, 1, 1. Y esto va a ser un tercio por, ¿qué es lo que nos queda? En I nos estaría quedando, acá nos estaría quedando -3. Acá nos estaría quedando en el J, nos estaría quedando 3. Y en el K nos estaría quedando 0.
O sea, nos está quedando 1, 1, 0, que si se fijan, esto, ¿qué pasa? Es raíz de 3 por menos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 0, y al final lo que nos termina dando entonces es raíz de 3 por v. Y yo creo que de hacer estas cuentas, lo que concluyo con estas cuentas, finalmente, es que el campo vectorial x de alfa de tita, en conclusión, esto sería, a ver, menos raíz de 3 coseno de tita por w más raíz de 3 seno de tita por v. Eso es lo que termino concluyendo. No sé, ¿se entendieron estas cuentas o no quedaron muy claras? Además, cualquier cosa, díganme. Son esos, son productos vectoriales. O sea, y esta cosa que pasó, que justo los productos vectoriales dieran colineales a los otros, viene viene nada viene de esto de acá, de que en realidad el V, el W y el 1, 1, 1 forman tipo como una base ortonormal. O sea, ortonormal no, porque no son normales. De hecho, el 1, 1, 1 tiene norma raíz de 3, pero no. Lo que le decía es cualquier cosa. Yo lo hice todo medio como pensando en la base W 1, 1, 1, pero se puede también pasar todo tipo a las coordenadas X y Z y hacer las cuentas. O sea, eso como les quede más cómodo. Pero bueno, finalmente entonces lo que tenemos es esto. Voy a reescribir X de alfa de tita. Entonces es igual a creo que menos raíz de 3 coseno de tita W más raíz de 3 seno de tita V. O sea, nos da una cosa así. Y el alfa prima es menos seno de tita V más coseno de tita W. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿se acuerdan que dentro del integral lo que teníamos es un x de alfa de tita, producto escalar con alfa prima de tita? ¿Y esto qué nos va a dar? Se fijan, recordando que como son ortogonales, o sea, como v producto escalar con w es igual a 0, o sea, como que a ver, los términos de v con w mueren. Lo que nos estaría quedando va a ser menos raíz de 3 seno cuadrado de tita, v bruto escalar con v, menos raíz de 3 coseno cuadrado de tita, w bruto escalar con w. ¿Sí? Y bueno, y estos dan, si se fijan, recordamos que yo que sé, que v era menos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 0, y w era menos 1/3, menos 1/3, 2/3. ¿No eran estas cosas? De hecho, ¿qué es lo que va a quedar acá? O sea, v producto escalar con v, como era un círculo, daban lo mismo. O sea, los dos daban lo mismo, y bueno, y lo que van a dar es, ¿cómo es? ¿Qué es lo que van a dar? Raíz de 2 sobre raíz de 3 creo que dan, ¿no? O sea, yo que sé, haciendo la cuenta con v, por ejemplo, es tipo 1/3 más 1/3 raíz cuadrada de eso. Y sí, o sea, da eso.
O sea, a ver, da raíz de 2. Le escribí muchas veces, pero da raíz de 2 dividido a raíz de 3. Ah, no, 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 no es. Discúlpeme. Yo acá calculé la norma, pero no, no es la norma lo que quiero. O sea, le digo que sí, o sea, en ambos casos, si hacen el producto escalar, les da 2 tercios, les da, tal cual, si va sin la raíz. O sea, sí, cualquiera de los dos, o sea, con cualquiera de los dos, pueden elegir cualquiera de los dos, le va a dar 2 tercios porque son dos radios de un círculo, entonces tienen que tener misma norma. Entonces, efectivamente, lo que estaría quedando esto de acá arriba, estaría quedando en la raíz de 3 seno cuadrado de tita por 2 tercios, en la raíz de 3 coseno cuadrado de tita por 2 tercios. Entonces lo que da esto es menos 2 sobre raíz de 3 seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita. Evolución da menos 2 sobre raíz de 3. Y acuérdense que lo que nos pedía la cosa era hacer lo que teníamos que hacer era el integral de 0 a 2 pi de y alfa de tita, producto escalar con alfa prima de tita. Y bueno, entonces la conclusión es que el integral de 0 a 2 pi de la cosa constante menos sobre raíz de 3, la conclusión sería que, bueno, no, me estaría dando 4 pi y raíz de 3. Y eso sería que que me suena parecido a algo que dijo uno de los dos algo que dijo uno en el chat por el principio. Me parece que uno dijo eso. Sí, o sea, Carlos te dio eso. Y a ver qué hice la solución. Me da curiosidad qué hice la solución. No, no sé si vaya así. Ah, bien, a dos les dio lo mismo. La solución puede ser cualquier cosa. Bueno, raíz de 2 sobre 2 dice la solución. Sí, sí. Sí, a mí me parece me parece que está bien esto. O sea, todo indica como que parece que pareciera que estuviera bien. Pero igual un comentario es eso, que es una cosa que comentó Carlos en un momento, que me parece que me parece que está bueno. Pero no sé, ¿alguien tiene una pregunta de esto que hicimos acá? Bien, está bien. Parece que se entendió. Ahora repaso lo de la parametrización, pero antes quiero comentar una cosa que creo que dijo Carlos en un momento. No sé si vayan copiando acá. Bueno, porque es para comentar el tema de que en realidad se puede hacer la integral en otra superficie que tenga lo mismo, como es. Se puede, de hecho, calcular la integral, el flujo en una superficie en otra superficie. La cualquier cosa me avisan y vuelvo. Pero claro, una cosa o sea, por el teorema de Stokes, nosotros tenemos una cosa así. Por el teorema de Stokes pasa que si tenemos una curva acá, una curva cerrada, somos en esta situación. Tenemos esta curva cerrada, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, esta superficie de acá, que voy a llamarle S1, ¿no? Que es el casquete de siempre. Pero ¿qué pasa? Si yo considero otra superficie, ¿no? Un S2, que puede ser, por ejemplo, supongo que la base de acá abajo le pongo S2.
¿no? ¿Se entiende? Tengo como primero, la superficie S1, que es como un casquete de esfera, y por otra parte la superficie S2, que es tipo como el disco, es tipo una cosa plana, ¿no? Entonces, a ver, por Stokes, nosotros tenemos que, como es la integral doble en S1 del rotor de X, de, ¿cómo es? El rotor de X de S es igual al flujo en C de X de S, y por otra parte tenemos que la integral en S2 del rotor de X de S es igual al flujo en C de, ¿cómo es? De X de S. En particular, una cosa que concluimos es que da lo mismo integral en S1 el rotor de X de S que integrar en S2 el rotor de X de S. Suponiendo siempre, por ejemplo, que es, ponele que es una cosa así, no sé, que acá tenemos la normal así y acá tenemos la normal así. Y está diciendo que en este caso la curva estrella. ¿Se entiende esto? O sea, cuando tenemos una superficie y queremos integrar el rotor, por el teorema de Stokes, otra cosa que podemos concluir es esto, que en realidad es lo mismo que integrarlo en cualquier otra superficie cualquier otra superficie, así. Esto sabe que puede ser que usen a veces en física 3, ¿no? Yo ya no me acuerdo tanto, pero me suena que me parece que se puede llegar a usar. Uno quiere hallar el flujo en una superficie y bueno, capaz a veces la puede cambiar por otra superficie que tenga el mismo borde. Tipo, y nada, y como que la normal en el mismo sentido. ¿Se entiende esto? Así, sí que claro, acá la idea es eso, que cuando uno tiene dos superficies que tienen el mismo borde y la normal es en el mismo sentido, aplicando Stokes, de hecho vemos que la integral del rotor, el flujo del rotor es el mismo en las dos superficies. Eso es lo que, el comentario, que me parece que está bueno. Y si quieren, puedo comentar, o sea, pensando tipo de esta forma, a ver, para ver si llegamos a la misma solución de una forma, de un lado, pensándolo de otra forma totalmente distinta. Quisiera pensar tipo en otra forma de resolver esto. No sé si se entiende esto que comenté acá, que ha dicho Carlos, que me parece una muy buena cosa para comentar. O sea, estando en las hipótesis del teorema de Stokes, digo. O sea, claro, o sea, esto nomás, o sea, suponiendo que acá estoy usando Stokes. Y me parece que no es cualquier. Claro, S1 sería solamente como el cacho de arriba. Y o sea, S1 sería eso, ¿no? Como, como un. Puedes pensarlo como un pedazo de una esfera, como en este ejercicio. S1 sería eso, como un pedazo de una esfera. Y S2 sería como la tapa de abajo nomás. Pero digo, en realidad pueden ser cualquier par de superficies que tengan la misma orientación. Yo dibujé esas dos por dibujarlas, porque de hecho son las que son importantes en este ejercicio. Pero nada, o sea, eso puede ser cualquier otra que no sé si se entiende o no. O sea, obviamente esto es lo que usamos el teorema de Stokes, entonces lo que precisamos es que ambas superficies y la curva estén en las hipótesis del teorema de Stokes.
Eso sería lo que se precisa para que esto sea válido. No sé si queda claro esto entonces. Está. Lo que quiero comentar ahora, buenísimo, cualquier cosa me dicen y vuelvo. Pero yo como que el ejercicio, la forma, me parece que la parametrización se puede hallar de una forma mucho más fácil ya sabiendo que pues yo el otro día me puse a hallar de una forma media rebuscada, pensando que era una elipse, pero sabiendo que es una esfera, un círculo, me parece que se puede hallar de una forma mucho más directa. Y la forma sería esta de acá. Déjenme hacer el dibujito. Y además, y lo voy a hacer tipo. Y voy a hacer un dibujo con ejes de coordenadas. Bueno, no voy a hacer eje de coordenadas, pero sí, mejor. Quería hacer. No, no importa. Me parece que va a quedar más claro así. Asumo que tenemos una cosa un poquito más parecida a una esfera. ¿No? Tipo centrada en el eje de coordenadas. Y nada, o sea, se fijan el plano, tengo una cosa así. Y acá lo importante es, y capaz lo importante para tener en cuenta es esto. Que de hecho, el centro de esto pasa por la recta. Si bien, si nosotros agarramos tipo el centro del círculo, pasa por la recta, que sería, como decirlo, ¿cómo es? Lambda por 1, 1, 1. No sé si se queda claro, porque de hecho el plano, o sea, el plano que define la esfera, o sea, es el plano, entonces el plano x más y más z igual a 1, que este plano tiene como normal, tiene al 1, 1, 1 como normal este plano, ¿sí? Ya que es eso, el plano tiene el vector 1, 1, 1 como vector normal. Entonces yo lo que digo es que si nosotros agarramos tipo la dirección del vector 1, 1, 1, eso digamos corta, como que corta pasa por el centro del círculo. Lo cual no sé si queda, no sé si es muy convincente, pero claro, yo creo que esto es mucho más fácil, creo que puede ser bastante directo mirándolo de otro ángulo a esto. Porque si nosotros lo miramos rotado, o si nosotros miramos esto rotado, fíjense que tenemos una cosa así. No tenemos una cosa más o menos así, donde en realidad esto sería, esto acá sería tipo como es la dirección esta sería la dirección del 1, 1, 1, ¿no? Y acá tipo por el centro, o sea, el 1, 1, 1 es lo perpendicular al plano, y acá tipo en el centro tenemos el 0, 0, 0. No sé si les parece claro esto. Yo creo que es esto, que medio como que, como la normal del plano es el 1, 1, 1, medio como que el centro del círculo queda en esa recta, la recta generada por el 1, 1, 1. Que yo creo que girándolo esto y viéndolo así como si estuviera tipo, no sé, como si pusiéramos el 1, 1, 1, lo viéramos como si fuera el eje Z hacia arriba, me parece que queda bastante claro eso. O sea, estoy tratando de decirlo como de otra forma, capaz, no sé si un poco más, a ver cómo decirlo, un poco menos cuentística. Pues tal, para verlo tipo hecho con cuentas a esto, está lo del video en el que está hecho.
Pero me parece que puede estar bueno verlo así, tipo de otra forma, un poco, que sale un poco más directo, capaz. Creo que si no les queda claro, tal vez está lo del video con todas las cuentas, que eso capaz puede ser un poco más confiable, si esto no les convence. Porque la idea es esto. Como el plano ese tiene normal 1, 1, 1, nada, o sea, si hacemos la normal al plano y tipo así pasando por el centro, como que nada, o sea, como que el vector 1, 1, 1, o sea, eso, la recta del sentido del vector 1, 1, 1 pasa por el centro. Supongo, no sé, pueden haber muchas formas de convencerse de eso. Pero bueno, entonces lo que digo es en realidad el centro del círculo, nada, o sea, el centro del círculo, o sea, ¿cómo decirlo? Es la intersección, es tipo un lambda por 1, 1, 1. A ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo puedo escribir esto? Yo digo que es intersectar la recta verde con el plano x más y más z igual 1. Lo cual, fíjense que lo que les termina quedando porque la recta verde es lambda 1, 1, 1. Si se quiere, la recta verde es x y, o sea, acá lo puedo escribir acá. O sea, en realidad esto es igual a x y z. Si quiere, la recta esa verdad está definida por eso, x y z es igual a lambda por 1, 1, 1. Entonces lo que digo que lo que quedaría esto sería lambda más lambda más lambda igual a 1. Y con eso llegamos a que lambda es igual a es igual a un tercio. Yo digo, con esto llegamos a una cosa que antes habíamos visto con bastante más cuentas, que era que el centro, o sea, este punto, de hecho, que se lo ponemos C, es igual a, bueno, está, un tercio, un tercio, un tercio, ¿no? Sí, ¿se entiende más o menos esto o no queda muy claro? Yo digo, acá como que estoy partiendo siempre de la idea esa que la normal al plano es el vector 1, 1, 1. O sea que el vector 1, 1, 1 es normal al plano. Y nada, y capaz que al igual que podría justificar un poco más el tema de que, o sea, de que en realidad es nada, que eso implica que la recta de ese vector, o sea, la recta lambda por 1, 1, 1, va a pasar por el centro del círculo. Eso no sé, ¿les queda claro eso o les gustaría que lo justifique un poco más? Pues yo lo veo como, o sea, como que, no sé si en cierto sentido estoy haciendo un poco de trampa, como que, bueno, sé que va a quedar así, entonces me convenzo de que es así, pero, o sea, yo, si se quiere, lo pienso tipo como en este caso, como, para convencerme de eso, yo lo pienso en el caso rotado este de acá. Porque si piensan acá en este caso rotado, fíjense que lo que tienen es que el plano es un caso en el que el plano queda así tipo horizontal. Entonces, nada, lo que va a pasar es que cuando ustedes hacen la normal del plano en el centro de la esfera, cuando ustedes en el centro de la esfera ponen la normal del plano, les va a quedar tipo alineada con el origen. Entonces, o sea, de hecho va a pasar que si ustedes acá agarran el centro, lo que pasa es esto, que si acá ustedes ponen el centro, o sea, les pasa que entre el centro y el origen queda como la normal al plano, o sea, lo que se observa así, tipo mirándolo en esta perspectiva, es que, o sea, el centro menos el 0, 0, 0 es igual a, claro, un cierto lambda por
1, 1, 1. Lo que se observa es eso, que al verlo de este ángulo vemos que de hecho el centro y el origen, o sea, si hacemos el centro menos el origen, que taque lo mismo que el centro, o sea, nos está quedando tipo un vector en el sentido de la normal. Eso está, es lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Voy a seguir porque queda poco tiempo, porque hay cosas después me preguntan. Pero bueno, nosotros tenemos, si quiere, dos cosas. Tenemos el centro ese y, y sin complicarnos mucho, hay un punto que pertenece a la esfera, que es este punto acá arriba, el 001 es un punto de la esfera, que no, eso es una cosa que no sirve. O sea, el 001 es un punto de la esfera. Es algo bastante... Es como un punto medio trivial, o sea, digo, un punto que si se fijan cumple la ecuación del plano, x más y más z igual 1 lo cumple, y también es un punto de la esfera, así que es genial. Pero bueno, lo que yo concluyo en base a esto en realidad es que el radio de la esfera, perdón, digo, el radio del círculo es, ¿qué va a ser? Si se quiere lo podemos ver como es. ¿Qué va a ser el radio? De hecho, si hacemos, de hecho va a ser la norma del 001 menos un tercio, un tercio, un tercio. Y esto va a ser la norma de menos un tercio, dos tercios, que esto nada, haciendo la cuenta, da raíz de 2 sobre raíz de 3 o raíz de 2 sobre 3 da nomás. Déjenme pensar bien. ¿Qué es lo que da esto? Esto va a ser la raíz cuadrada de... O sea, si sumo las cosas de abajo al cuadrado... Sí, a ver, ¿qué me queda? Te digo una, si sumo las cosas de abajo al cuadrado me queda tipo 2 novenos más 4 novenos, tipo la raíz cuadrada de esto. Claro, y esto es básicamente la raíz cuadrada de raíz de 2 sobre raíz de 3, sí. Entonces, a ver, acá llegamos a lo mismo que teníamos antes, llegamos a lo mismo que habíamos llegado antes, ¿no? Que el radio es raíz de 2 sobre raíz de 3 y el centro es un tercio, un tercio, un tercio. O sea, digo, ahora me estoy fijando como en distintas cosas, no exactamente los vectores de los costados, que de hecho ya de este punto los puedo hallar, se puede hallar fácilmente cuál es el... Si se quiere acá ya tenemos cuál, el que sería, ¿cómo es? Ya tenemos el que antes era el W, y ya a partir de esto, tipo, hallar el V es hacer un producto vectorial entre el W y el 1, 1, 1. Pero lo que digo yo es que yo lo que quiero es ya terminar de resolverlo tipo de la otra forma. Y voy a tratar de resolverlo de otra forma. Ustedes se acuerdan que teníamos nosotros que habíamos llegado a que el rotor de X, aquí habíamos llegado a que era, creo que era, y bueno, voy a volver un poco para atrás para ver cuál era tipo la fórmula que había llegado para el rotor de X. No, perdóname, la fórmula que había llegado para X. Tenemos llegado a que X era igual era X y Z vector con 1, 1, 1. O sea, era, como era Y menos Z, Z menos X menos Y, ¿no? Era una cosa así. No sé si todos me acuerdo. Creo que era una cosa así lo que quedaba. Lo que había quedado el X. Déjenme verificarlo por las dudas. Era eso sí. No sé si el sí que hay ahí es que efectivamente era eso. Si es eso, está de más. Pero bueno, si hacemos el rotor de eso, igualmente yo me voy a quedar. Si alguien se tiene que ir ahora, porque es la hora, bueno, muchas gracias por venir. Yo voy a quedarme un ratito más para terminar este y que quede grabado. Cualquier cosa, si alguien se tiene que ir, nada, después lo pueden ver grabado. ¿Qué es lo que queda acá? Bueno, nada, voy a hacer tipo I, J acá, D sobre dx, D sobre dy, D sobre dz, Y menos z, z menos x menos y. ¿Qué queda esto?
Fíjese que ni acá queda derivada respecto a i, acá -1. O sea, creo que acá queda, me parece que acá queda -2. Traten de hacer la cuenta también, así vemos. Así digo, capaz, si me equivoco, se dan cuenta. Acá queda -2. Creo que los tres quedan -2, ¿no? No sé si nos vemos. Sí, sí, yo les recomiendo siempre ir al teórico. Los que vayan al teórico, aprovechen al teórico. Me parece que está bueno. ¿Verdad? Queda -2, -2, -2. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que digo es que finalmente, si el rotor de x es un vector constante, -2, -2, -2, ¿qué es lo que estaría pasando acá? Me parece que está bueno acá lo que pasa. Nosotros lo que queremos es integrar. Yo creo que voy a hacer la integral, o sea, aplicando la propiedad de antes, voy a hacer esto. Nosotros tenemos el disco acá, tenemos el disco, ¿no? Que la línea esfera. Y yo lo que voy a hacer es integrar ahora en lo de adentro. O sea, en vez de integrar en el cacho de esfera, tal cual, es decir, con línea normal, yo voy a integrar en el disco este de acá adentro, voy a ponerle D. ¿Y qué pasa? Y la normal va a ser así. Va a ser esta va a ser la normal. Y de hecho, la normal, este disco, ¿cuál es? O sea, es n igual a, ¿qué va a ser? De hecho, es 1/raíz de 3, 1/raíz de 3, 1/raíz de 3. ¿Se entiende? Que es de hecho la normalización del 1, 1, 1. ¿Se entiende? No, o sea, o sea, estamos viendo un disco que es un cacho del plano. Que se acuerda que el plano, el vector normal al plano era el 1, 1, 1. ¿Verdad? En realidad, como queremos que tenga norma 1, le ponemos 1/raíz de 3, 1/raíz de 3, 1/raíz de 3, ¿no? Entonces, claro, yo lo que digo es que acá, si nosotros hacemos la integral doble, y nada, recuerde, estoy usando esta propiedad acá, de hecho, que integrar en el casquete de afuera es lo mismo que integrar en S2. Acá estoy integrando como en ese cachito en lo que vendría a ser el S sub 2. Eso, tal cual, entonces son. Entonces yo lo que digo es que, a ver, entonces, integrando en el cachito de sub 2, que sería integrar como integrar en el D, entonces integrando rotor de X de S. Pero esto es lo mismo que hacer la integral en D del rotor de X, producto escalar con N de S. O sea, de vuelta, acá no estoy pasando de integral, esta es una integral vectorial, ya estoy pasando a una integral escalar. Entonces, en conclusión, lo que nos estaría quedando acá sería la integral doble en D de -2, -2, -2, producto escalar con 1/raíz de 3, 1/raíz de 3, 1/raíz de 3. Y al final, lo que nos queda de esto, que nos va a quedar, o sea, la integral en D de -2/raíz de 3, -2/raíz de 3, -2/raíz de 3. Se fijan, esto es lo mismo que la puedo sacar para afuera. Nos queda, de hecho, sería -6/raíz de 3 por la integral en D de 1 de S. Y queda, o sea, la integral de 1 de S, ¿se acuerdan que da la integral de 1 de S de una cosa así? O sea, en términos geométricos, tal cual da el área. O sea, esto acá sería, o sea, voy a seguir tipo, voy a seguir poniendo acá arriba. O sea, eso sería -6/raíz de 3 pi por el radio al cuadrado. Que se acuerdan que el radio era raíz de 3 sobre raíz de 2, entonces esto sería -6/raíz de 3 pi por raíz de 3 sobre raíz de 2, si no estoy mal. O era raíz de 2 sobre raíz de 3, creo que capaz era raíz de 2 sobre raíz de 3. Sí, raíz de 2 sobre raíz de 3.
pero al cuadrado. O sea, al final nos estaría dando -6 sobre raíz de 3 pi 2 tercios. Conclusión, y que estaría haciendo esto sería -4 pi sobre raíz de 3. Y llegamos a lo mismo que habíamos llegado antes, ¿no? Creo que sí, es lo mismo que te había llegado antes. Siendo que, o sea, esta vez tomamos otro camino, que en lugar de, o sea, la forma que usamos el teorema de Stokes en este caso fue voy a hacer un poco, sí, 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 creo que ahora ya es más probable que esté mal la solución. Pero ya, si dos formas distintas llegamos a lo mismo, ya está, tiene que ser eso. Pero está, no sé, ¿se entendió lo que hicimos acá? Pues lo importante es esto, o sea, esta vez, en vez de usar el teorema de Stokes para pasar de la superficie a la curva, usamos el teorema de Stokes para pasar de la superficie a otra superficie en la cual era más sencillo, que son como los dos usos, capaz que se puede pensar como dos posibles usos del teorema. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, está buenísimo.